Hola, muy buenas tardes. Yo soy la licenciada en Educación, Ana Cristina Casilla Sánchez. El día de hoy me presento, estaré entrevistando a una persona muy cercana a mí, que es parte de mi familia, con el motivo de saber y de poder de tener un punto de vista diferente acerca de lo que viene siendo el trastorno de déficit. Hola, muy buenas tardes. Yo soy la licenciada en Educación, Ana Cristina Casilla Sánchez. El día de hoy me presento, estaré entrevistando a una persona muy cercana a mí, que es parte de mi familia, con el motivo de saber y de poder de tener un punto de vista diferente acerca de lo que viene siendo el trastorno de déficit de atención. Como bien ya saben, muchos ya conocen ese trastorno que coloquialmente antes no se conocía o no teníamos un antecedente previo de lo que era, ¿no? Como lo conocemos hoy en día, de que ya tenemos síntomas, ya tenemos las causas, de qué edad se trata y etcétera. El día de hoy nos acompaña la señora Emma Sánchez, que actualmente ella es emprendedora, es jefa de su propio negocio, que viene siendo una cocina económica, al igual que también años anteriores practicaba lo que viene haciendo licenciada en Derecho. Ella se tituló hace bastante tiempo de la escuela y ella, como persona diagnosticada con trastorno de déficit de atención, nos va a platicar un poquito acerca de lo que viene siendo este trastorno y cómo ella a los pasos de los años lo fue desenvolviendo, cómo se dio cuenta ella que tenía ese trastorno, lo que era vivir con ese trastorno y qué manera pudo ella sobresalir y obtener una carrera para ello. La presentamos aquí, ella es la señora Emma, ella es mi mamá principalmente, y ella nos va a platicar un poquito acerca de lo que viene este trastorno. Esta entrevista y esta investigación es todo con fines curriculares, con fines estudiantiles. Se le pide mucho respeto a la audiencia y a la persona a quien pueda obtener este video, de que esta entrevista con este fin es simplemente de manera curricular, para poder indagar un poquito más acerca de este tema. Y la señora Emma nos va a hablar acerca desde su punto de vista y cómo ella pudo abordar todo ese trastorno, ya sea con afecciones o sin afecciones. A continuación, ahorita les vamos a empezar lo que viene siendo la entrevista. Espero que sea de su agrado y espero que lo puedan usar de manera propia, y la información está aquí cuando gusten utilizarla. Comenzamos. Bueno, buenas tardes, señora Emma. Buenas tardes. Muy agradecida de que usted pueda estar aquí, de que usted me pueda ayudar en esta entrevista a poder recopilar toda esta información que, pues, para muchas personas la información que vemos en internet no es la misma que podemos encontrar de alguien que ha tenido estas experiencias o que tiene estas vivencias, y pues tener un punto distinto acerca de lo que es el trastorno de déficit de atención desde una persona trabajadora o una persona que también fue estudiante en su tiempo. Dígame, ¿cuál es su nombre de usted? Emma Guadalupe Sánchez Peralta, tengo 54 años. Ok. ¿Usted puede comentarle el por qué usted cree que está aquí? Para hacerme una entrevista acerca del trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ok. ¿Qué podrías decirme de este tema? ¿Cuál es del tema de que vamos a hablar? ¿Y cuál también ha sido parte de tu vida desde que eras niña? ¿Qué nos podías comentar acerca de esto? Realmente tengo 54 años. Y cuando yo era niña no existía un diagnóstico como tal. Yo siempre fui una niña muy inquieta, una niña que siempre fui castigada en la escuela porque no me estaba quieta. Fui una niña con muy buenas calificaciones, porque el déficit de atención no tiene nada que ver con unas malas calificaciones o con retraso educativo, ¿no? En aprender. Yo siempre fui una niña que sacó muy buenas calificaciones, precisamente como era una niña que no se estaba quieta. La maestra, en la primaria, la única manera que lograba mantenerme quieta y ocupada, sin hablar sobre todo, era poniéndome más tarea, ¿no? Entonces, si a los niños de mis clases le ponían 5 veces las tablas, a mí me las ponían 20, ¿no? Y aún así yo terminaba siempre más rápido que todos. Entonces, porque no sabíamos, no existía como tal el diagnóstico de trastorno de déficit de atención, mucho menos medicinas para tratar ese trastorno, ¿no? Nos tachaban como niños hiperactivos. Ese término sí existía, la hiperactividad sí, como tal sí existía.
Nos trataban como niños hiperactivos, como niños demasiado inquietos, como niños groseros muchas veces, porque la hiperactividad viene de la mano con la impaciencia, ¿no? Un niño hiperactivo es un niño impaciente, es un niño que muchas de las veces tendemos a hacer berrinche, pero no es porque hagamos berrinche. Los niños hiperactivos no es que hagan berrinche como tal, sino porque tienen una afección que los hace tener demasiada energía. Entonces, yo recuerdo, pues, primaria, toda la primaria yo tenía clases extracurriculares todos los días. Era la manera que tenía mi mamá de mantenerme siempre ocupada. O sea, yo tenía clases de piano, tenía clases de ballet, tenía clases de natación, y aún así a las 7 de la noche, después de cenar, se podía en ese entonces todavía salir a la calle a jugar con los niños, y yo me acuerdo que salía yo a correr por toda la cuadra, ¿no? O sea, de esquina a esquina, y no paraba. Entonces todo el mundo, afuera las mamás, la crítica es siempre, ¿no? Ya viste, tu hija no para, ya viste, tu hija no se está quieta. Entonces como que te encasillan en o te estereotipan de alguna manera, ¿no? Y eso te marca para tu vida adulta. Claro. Sabiendo en cuenta y teniendo en cuenta esto, ¿qué nos podría decir usted desde su punto de vista, desde su parte? ¿Qué es para usted hoy en día el TDAH? Es un trastorno que tiene. Yo conocí el TDAH aproximadamente cuando empecé a tener hijos. Yo tenía una hija, tengo una hija que tiene trastorno de TDAH, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver el por qué no aprendía, el por qué de su comportamiento, en la primaria había grupo de USAER. Entonces la maestra de educación especial me llamó y me dijo: fulanita tiene esto. Es la primera vez que yo tuve contacto directo con la palabra TDAH, ¿no? Hasta antes de eso, pues no sabía yo que existía. Y decía, ¿y eso qué es? Entonces la maestra de USAER me dijo: ella tiene estos y estos síntomas, y estos son parte de un trastorno, no sé si así se le diga, que se llama trastorno de déficit de atención con hiperactividad. En mi caso, mi hija no tenía hiperactividad, solamente tenía un trastorno de déficit de atención. O sea, no aprendía al mismo ritmo de los demás niños. Pero jamás la encasillé, haciéndole creer que era de otra manera que no fueran los demás niños. En mi caso eso me ha servido muchísimo, no encasillar a mis hijos en determinadas situaciones, sino decirle a mis hijos que son exactamente igual que todos los niños. Tienen sus variantes y sus formas de aprender, diferentes tal vez a los que los demás niños normales aprenden, pero pueden aprender igual que todos los niños. Okay. ¿Qué fortalezas encuentra usted en el trastorno de déficit de atención? Hiperactiva, obviamente. Son niños que tienen mucho más energía, y esa energía se puede usar para el deporte, por ejemplo, para que aprendan ballet, para que hagan básquet, para que hagan natación. Yo creo que al menos yo de esa forma he logrado o logré que mis hijos mi hija pudiera salir avante con su trastorno de déficit de atención. Ok, yo quisiera abarcar, pero ¿qué fortaleza se encuentra en usted? ¿Qué fortaleza encontró usted con ese trastorno? Usted padecía ese trastorno, pero quisiera saber, pues, ¿qué fortaleza tenía usted con ese trastorno? Había que leer varias veces el mismo libro para poder entenderlo. No es tan fácil entender, como hay niños que le dan. Yo tengo un hijo que tiene memoria fotográfica, que es todo lo contrario, ¿no? Le da una leída al libro y te lo puede narrar de pe a pa, con comas y acentos, ¿no? Las personas con TDAH no podemos hacer eso. Nosotros con TDAH tenemos que
de alguna manera desmenuzar la información para poder entenderla. Claro. ¿Alguna vez usted supo desde niña o cuando usted era niña lo que era tener TDAH? No, no lo supe. En mi generación no existía el diagnóstico como tal. ¿Ok? ¿Qué tan difícil fue para usted adaptarse a su entorno? Muy difícil. Al no tener un diagnóstico sobre el porqué de mi comportamiento, no hay maneras de tratarlo. Por eso ahorita es muy bueno que tengan las nuevas juventudes, las nuevas generaciones, tengan la información adecuada y que los niños ahora tengan un diagnóstico oportuno sobre TDAH para que puedan tener las herramientas precisas para poder aprender y adaptarse a su entorno. Ok, claro. Considerando que usted fue una niña con trastorno de atención hiperactiva, ¿cómo varía el comportamiento? ¿Cómo usted ve el comportamiento de un niño en este caso que puede llegar a comportarse de manera inadecuada fuera de los parámetros sociales? Un niño que no se comporta al igual que todos los demás niños de la sociedad. Son niños catalogados como berrinchudos, son niños catalogados como groseros, mal. Siempre esperamos que los niños se comporten a la altura de los adultos. No puede ser posible eso. O sea, los niños son niños. Y sobre todo, un niño con TDAH es un niño que se comporta y aprende de manera diferente a los demás niños. Entonces, hay que saber y, vuelvo a repetir, tener las herramientas para poder tratar con esos niños y cómo enseñarle a los niños cómo aprender. Los niños con TDAH, las personas con TDAH, porque ahorita ya sé que tengo TDAH, ahorita ya sé el por qué aprendo de manera diferente, el por qué no es tan fácil leer un libro. Para mí, por ejemplo, el estarme mucho tiempo sentada, sin hablar, no puedo, porque pensamos que el TDAH es única y exclusivamente para los niños, y eso no existe, eso no es real. Una persona con TDAH es una persona con TDAH para el resto de su vida. O sea, es un trastorno que lo va acompañando a lo largo de su vida. Conforme va creciendo, van cambiando las formas de cómo relacionarse con los demás. Buenas tardes. Pero estamos pensando que los niños son groseros, no sé, los encasillamos de una manera que no debería de ser, ¿no? Y eso afecta su comportamiento a lo largo de toda su vida. Entonces, los niños van creciendo con traumas sobre su enfermedad, de que su enfermedad es mala, y no es mala. Simple y sencillamente aprendemos de manera diferente, nos comportamos de manera diferente. Ok, claro, pero también tenemos en cuenta que es bien sabido que suelen tener algunas conductas impulsivas. Dígame, ¿cómo es para usted el tener que lidiar con estas conductas? Cuando era adolescente fue la época más difícil, ¿no? Porque yo quería hacer muchas cosas que estaban notadas como malas. Yo quería andar en la calle con mis amigos más grandes. Siempre tiende uno a tener conductas atrevidas. Las personas con TDAH y sobre todo las que tenemos hiperactividad no medimos ni el peligro, por lo mismo que no nos estamos quietas, queremos explorar más cosas de las que ya tenemos, y eso a un adolescente o a un niño lo puede poner en peligro. Entonces, por eso como papás es importante estar bien informados y estar no solamente de lo que hacen nuestros hijos, sino de la manera de cómo tratar esa conducta impulsiva que tienen los niños con hiperactividad. Claro. ¿De qué manera se le complicó vivir con ese trastorno? De muchas maneras, porque repito, mi mamá no tenía las herramientas para poder ayudarme a mejorar mi comportamiento, o sea, tener una
en lugar de tener ese trastorno desafiante que va de la mano con la hiperactividad, no hubo manera de como mi mamá o mi papá como adulto pudieran contener esa conducta. Okay. Hablando de familia, una vez que usted toca el tema, nos ha tocado el tema varias veces acerca de lo que es vivir con esto en familia, o de que no se sabía en esa época acerca de esos antecedentes del trastorno de déficit de atención. Dígame, hablando de familia, ¿de qué manera ha pensado usted que su trastorno se derive, o sea, sea algo particular de su núcleo familiar? Sí, eso. Mi mamá no estuvo diagnosticada como con TDAH, pero hoy yo le puedo decir que estoy casi segura que mi mamá tenía TDAH. Y también tenía hiperactividad, entre otras cosas, ¿verdad? Que ya de adulta resurgieron otros trastornos psiquiátricos que detonaron por la forma como ella fue criada al tener un trastorno como la hiperactividad encasillada de alguna manera, de una manera no muy prudente ni muy sana, derivó que, por ejemplo, tanto mi mamá como yo pudiéramos derivar en otro tipo de trastornos ya psiquiátricos. ¿Qué antecedentes ha notado usted en su familia con respecto al TDAH? ¿Antecedentes como cuáles, por ejemplo? Ha notado, bueno, eso nos platicó alguna vez que su mamá tenía que tener esto de conductas de muy repetitivas, ¿no? Que era muy, le encantaba era obsesiva. Así es. ¿Alguna vez se caracterizó, recuerdan en su pasado, que se debía al trastorno de atención? Pues nosotros más bien creemos que tenía un trastorno obsesivo compulsivo. Mi mamá se pasaba horas lavando ropa, o sea, días enteros lavando, pero lavaba hasta la sábana de la cama que acababa de cambiar, que estaba limpia, la quitaba para volverla a lavar. Se pasaba días cocinando, miles de recetas, y también había días que se la pasaba durmiendo. Entonces, yo no sé si era el déficit de trastornos obsesivo compulsivo que sabemos que ella tenía, un trastorno de personalidad límite acompañada del TDAH. Ok, debo decirles, ahora cambiando un poquito de tema de lo familiar, quisiéramos hablar un poco de lo académico. Usted me ha dicho, me comentó muchísimo antes que usted estudiaba una licenciatura en Derecho en la UADY, ¿correcto? Así es. Ok, ¿podría decirme, sacando el lado positivo de su trastorno, qué ventajas veía usted que le daba el trastorno de atención hiperactiva conforme a su carrera? Que siempre quería saber más. Entonces a mí los maestros mandaban que yo leyera un libro y yo leía 5. ¿Por qué? Porque aprendí la forma, y eso no me lo enseñó nadie, lo aprendí yo sola, de cómo concentrarme para poder leer, porque al principio sí me costaba mucho trabajo concentrarme para poder entender lo que estaba leyendo. Y yo aprendí la forma de cómo concentrarme para poder leer, poder entender, y cuando empezaba yo a indagar de un tema, por ejemplo, a mí me apasionaba la historia, acerca de Napoleón Bonaparte. Yo no leía solo un libro sobre la vida de Napoleón Bonaparte, yo iba a la biblioteca porque en ese entonces no existía Google, existía la biblioteca. Nosotros íbamos a la biblioteca a estudiar con libros reales. Entonces iba a la biblioteca de la UADY a investigar, a sacar todos los libros que había sobre Napoleón y me los leía todos. Entonces, cuando el maestro preguntaba, yo tenía toda la información de vida, más que todos mis demás compañeros. Ahora, vamos por la parte contraria. ¿Qué desventajas ha notado usted que le perjudicaron en su momento en la formación de su carrera? Que cuando algo no me gusta, no hay manera que yo lo aprenda. Ni siquiera por obligación. Y eso no es solamente un dato curioso mío, es un dato que tenemos todas las personas que tenemos TDAH. Claro. ¿Qué es lo que le desanima de vivir con esta condición? En este momento ya regresé al no poder leer.
porque ya regresé, creo que por la edad también, a no entender muchas de las veces de lo que leo, a no entender muchas veces de lo que me hablan, pero yo creo que ya es parte de la edad. Claro, la hiperactividad no se quita, o sea, yo tengo que estar activa siempre. La única manera de la que yo no pueda estar activa es que yo tome algo para dormir. Es la única manera de que a mí me pueda mantener tranquila, porque ni siquiera viendo una película, ¿no? Viendo una película con mis hijas, la tienen que parar 50 veces para que yo pueda ir al baño, para que yo pueda ir a tomar agua, para que yo pueda ir a ver quién está golpeando la puerta, para que yo pueda ir a ver si el perro está ladrando. O sea, eso existe hasta el día de hoy. ¿Cómo crees que sería su yo del pasado? O no, perdón, rectifico la pregunta. ¿Cómo crees que sería su yo de ahora si tuviera la oportunidad de no padecer ese trastorno? No lo sé, no me imagino mi yo sin TDAH. O sea, creo que Emma Sánchez y TDAH van de la mano. ¿Cómo ha sido el apoyo de la persona que siempre ha estado para usted con ese trastorno? ¿Cómo lo ha visto? Pues al principio no sabían qué tenía, entonces no lo podían entender, no podían entender que mi comportamiento se debía a eso. Entonces sí era muy difícil, pero ahora que ya saben que mi trastorno de TDAH muchas de las veces me hace tener un comportamiento desafiante, pues ya es mejor, porque ya entienden que no es a propósito, que no es adrede, que no lo hago por estar dando lata, que es parte de mí como persona, ¿no? Nací con ese trastorno, nunca he estado medicada para el TDAH, por ejemplo. Soy más de buscar alternativas naturales, como entretenerme en algo, tener una terapia ocupacional. No estoy hasta el día de hoy, soy enemiga de los ansiolíticos, soy enemiga de los antidepresivos. Claro, los he tomado porque he estado en crisis, y en el momento de crisis los he tenido que tomar, pero cuando la crisis ha pasado, he procurado tener terapia psicológica, terapia psiquiátrica, hablar con el doctor, buscar maneras de cómo la terapia ocupacional lo pueda controlar sin tener que tomar medicamentos. Okay. Ya estamos a la finalización de esta entrevista, pero sí me gustaría saber algo, señora Emma. ¿Qué tiene usted para decirle a los jóvenes de hoy en día que se encuentran ya diagnosticados con el trastorno, o no solamente a los jóvenes, sino a sus compañeros de ustedes, su etapa del bachillerato, de la universidad, que no sabían que existía ese trastorno, que no sabían que eran lo que tenían? ¿Qué tiene algo para decirles, algo que quisiera decirles o aconsejarles tanto a la generación de ahorita como a su generación? No permitan que los encasillen de alguna manera, ¿no? O sea, te encasillan como grosero, te encasillan como inquieto, te encasillan de mil maneras, como tarado muchas veces, porque son las palabras que muchos adultos usan, como retrasado, porque no aprendes al mismo ritmo o porque aprendes de manera diferente. No permitan que se les encasille, o sea, busquen ayuda, y de la mano con un psicólogo, de la mano con un maestro de educación especial, busquen la manera más fácil y sencilla de aprender y de sobrellevar la enfermedad. Sí se puede. Ok, doña Emma, esa es la última pregunta de mi parte para esta entrevista. La finalidad de esta entrevista es hablar acerca de ese trastorno y cómo una persona ha logrado sobresalir y ha logrado sobrellevar el trastorno a más allá de simplemente limitarse, ¿no? No siempre funciona como un limitamiento hacia una persona, sino también es una manera de progresar, y en este caso tener una carrera universitaria, o en otro caso no solamente tener la carrera universitaria, sino también ser parte de un emprendimiento, no manejar un emprendimiento. Aquí la señora Emma es
dueña de un negocio de comida de bastantes años. No solamente tiene su licenciatura en Derecho, sino también nos ha demostrado que ha logrado más acerca de esto. Hemos visto desde el punto de vista cómo ha sido un apoyo o al igual algo perjudicial en su persona. Sin embargo, ella ha ido con el psicólogo, con el psiquiatra, se ha comprobado que aparte de que tienen que ser medicados, podemos vivir una vida plena y fácil, ¿no? No siempre va a ser cómoda, pero siempre se va a tratar de acomodar a nuestras necesidades. Por mi parte sería esto todo. Muchísimas gracias para los que nos están viendo. Yo soy Ana Cristina Casillas Sánchez de la licenciatura en Ciencias de la Educación, séptimo cuatrimestre de la Universidad Interglobal. Aquí me acompaña la señora Emma, que nos hizo el favor de poder estar en esa entrevista y poder contestar nuestras preguntas. Muchísimas gracias, señora. Gracias.